Hola, ¿qué tal? A continuación les daré una breve introducción a lo que es Data Adapter. Ahora hay que tratar de entender qué es un data adapter. Fijaros, un data adapter es un objeto que se ubica como intermediario entre una tabla del dataset y un origen de datos que suele ser una base de datos. A través de este objeto podríamos hacer distintas acciones. Por ejemplo, coger información de una base de datos, información que está en una tabla, información fruto de una consulta, y ubicar esta información en local, es decir, en esta tabla del dataset. Rellenar la información de la tabla con el resultado de la consulta que haremos en la base de datos. Además, también podremos hacer lo siguiente. Una vez hemos hecho cambios aquí en local, en la tabla del dataset que contiene la información que me he bajado de la base de datos, podremos a través de este data adapter promover estos cambios hacia la base de datos. Es decir, el data adapter interpretará los cambios que se hayan hecho en la tabla y enviará instrucciones a la base de datos para que esos cambios se consoliden, se apliquen en la base de datos. El tema de modificar información en la base de datos lo veremos en próximos módulos, pero en este módulo las propiedades principales de un objeto de tipo data adapter. Fijaros, son básicamente cuatro propiedades. La propiedad select command, insert command, update command y delete command. Estas propiedades son objetos de tipo command. A ver, si es un SQL Data Adapter, serán objetos de tipo SQL Command. Si es un Oracle Data Adapter, en fin, objetos de tipo Oracle Command. Bien, estos objetos contienen las instrucciones que utilizará el Data Adapter para hacer su trabajo. Y su trabajo son dos cosas. Uno, ejecutar una select en la base de datos y la información resultante ubicarla en la tabla, que para eso utilizará el select command. Y lo otro es promover los cambios hechos en local hacia la base de datos. Para eso utilizará estos tres comandos. Las nuevas filas que hayamos añadido en la tabla las promoverá hacia la base de datos con el insert command. Los cambios que hayamos hecho a las filas que nos descargamos los promoverá con el update command. Y si eliminamos una fila en la tabla, la eliminará en la base de datos con el delete command. Por lo tanto, si tenemos un objeto tipo data adapter al cual solo será informado la instrucción select, será un objeto data adapter que solo podrá hacer la funcionalidad en una dirección. Es decir, servirá solo para coger datos de una base de datos y ubicarlos en una tabla, pero no para actualizar los cambios que se han hecho en local hacia la base de datos. Y os explico esto porque la única propiedad obligatoria para un data adapter, para que un data adapter sea funcional, es la select. Es decir, si no tiene ni instrucción select, este data adapter no sirve para nada. Solo que tenga la instrucción select, al menos ya sirve, como os he dicho, para trabajar en una dirección, desde la base de datos hasta la tabla. Si además tiene los otros tres parámetros, las otras tres propiedades informadas, también puede servir para propagar los cambios hacia la base de datos. Existen dos métodos en esencia que se utilizan en un data adapter. Primero, el método fill. Este es el que le ordena al data adapter que descargue los datos de la base de datos hacia la tabla. ¿Qué hace el data adapter en este momento? Se va a buscar el select command, que es un comando y por lo tanto ya tiene asignada una conexión. Recordad que los comandos para poder ejecutarse tienen que tener una conexión asignada y ejecuta este comando. Este comando, como que es de tipo select, devolverá un conjunto de resultados de filas que se ubicarán dentro del data table, la tabla del dataset. El otro método es el método update. Cuando ordenamos esto a un data adapter, hará lo siguiente. Buscará en la tabla las filas que se hayan añadido, modificado y eliminado. Y para cada una de ellas utilizará cada vez el comando correspondiente, insert, update y delete command, para esos cambios promoverlos hacia la base de datos. Por lo tanto, un data adapter es un objeto que se ubica entre una tabla de un dataset y una base de datos y sirve para rellenar los datos de esta tabla ejecutando una consulta en la base de datos y para promover los cambios que se han hecho en esta tabla hacia la base de datos utilizando siempre unos comandos que nosotros le deberemos aportar. También os he dicho que el único comando que es imprescindible es el select. Si no hay los otros tres, diríamos que tenemos un data adapter de solo lectura, es decir, solo para enviar datos de la base de datos a la tabla. Sigamos adelante. Ahora que ya sabemos, vamos por lo primero.
¿Cómo se puede crear un data-adapter? Hay muchas formas de hacerlo. En esencia, lo importante, como os he dicho, es que dentro del data-adapter se haya informado la propiedad de tipo selectCommand. ¿Por qué? Porque esta es la que se utilizará cuando hagamos una descarga de datos desde la base de datos a la tabla del dataset. Aquí lo hemos hecho de la siguiente forma. Levantando instancia de un objeto de tipo OLDB DataAdapter, en este caso hemos escogido OLDB. Fijaros que se puede hacer sin pasar instancia, como hacíamos con el comando. Luego declaro una variable tipo OLDB command y levanto instancia pasándole una instrucción y una conexión. Y luego a la propiedad selectCommand de este DataAdapter le asigno este comando. Evidentemente, como que el comando es de tipo OLDB command, se entiende que el DataAdapter para soportar este tipo de comando deberá ser OLDB DataAdapter. Esta es una forma de hacerlo.